El tiempo de Planck y las 4 fuerzas fundamentales. Aunque no lo creas, existe un tiempo mínimo que se ha podido calcular y ha contribuido con las investigaciones de la mecánica cuántica. El acontecer tras el Big Bang se daría en fracciones de segundo, pero con una medida que es muy complicado de imaginar, porque es extremadamente pequeña para lo que estamos acostumbrados a calcular. De aquí nace el tiempo de Planck, que equivale a 10 a la menos 43 segundos, es decir, un 0 seguido por 43 ceros antes del 1. ¿A quién se le ocurrió eso y por qué? El científico alemán Max Planck fue uno de los primeros investigadores sobre la mecánica cuántica. Incluso es considerado como su fundador. Realizó diferentes estudios que lo llevaron a ganar un premio Nobel y una notable fama. Es más, tiene algunos conceptos a su nombre, pues tenemos la longitud de Planck, el tiempo de Planck, la constante de Planck, la unidad de Planck, la sociedad de Planck. Incluso hay una medalla de Planck, todo un personaje para admirar. En fin, el tiempo de Planck es el instante fugaz de tiempo que aún es posible medir teóricamente. Esto es, cuando un fotón que está viajando a la velocidad de la luz atraviesa una distancia igual a la longitud de Planck. ¿Y cuánto mediría esta longitud? Sería aproximadamente 1.6 por 10 a la menos 35 metros de longitud. Lo que demore el fotón en atravesar esta distancia se lo considera el tiempo de Planck. Es una distancia muy pequeña en un tiempo muy pequeño. Muy difícil de imaginar. En el primer fragmento de Planck, en el primer segundo, es decir, al inicio del tiempo, tanto el espacio como la materia se crearon juntos. Sí, así como lo escuchas. Mientras se expande el universo, se crea el espacio, el mismo donde alberga todos sus componentes. Incluso se estipula que también el tiempo existe a partir de este punto. Antes de eso, no había nada. No había tiempo ni espacio, solo un punto diminuto, muy condensado. Antes de eso no existían las leyes de la naturaleza. Por lo menos eso se estipula. Esto es netamente teórico, ya que nadie ha estado en ese momento. A partir de este hecho, que daría construcción a la materia, se formarían las 4 fuerzas fundamentales. La gravedad, fuerza nuclear fuerte y la débil, y electromagnetismo. Estas se dieron a partir de una superfuerza que se desacopló desde el inicio, hace 13.750 millones de años luz. ¿Qué son estas grandes fuerzas? Que también son llamadas las interacciones fundamentales del universo. ¿En qué consisten? Son fuerzas que ejercen efectos sobre la materia, que da resultado a las leyes que mantienen el orden de nuestro universo de manera general como se lo ha estudiado. Todo lo que te rodea, su naturaleza, funciona bajo los efectos de estas interacciones. Tenemos a la gravedad, una de las más fáciles de sentir, pero aún difícil de comprender en su totalidad. Es la atracción que ejercen los objetos con masa hacia otros objetos. Mientras más masas tenga, más fuerza de gravedad aplicará. Eso no quiere decir que sea igual al tamaño. Significa que tiene que ser más denso. Más moléculas deben haber en un espacio determinado. Tenemos de ejemplo a los agujeros negros, objetos supermasivos que atraen incluso hasta la luz. Una vez que cruzas el horizonte de sucesos, no hay vuelta atrás. Simplemente debes saltar y caer. Eso es la gravedad. Nuestro cuerpo es atraído por la Tierra. Siempre que cae algo, es por la culpa de la gravedad. En otros planetas,
en el que la gravedad es menor, podría saltar y la altura será mucho mayor, o la velocidad de caída menor. Si recuerdan los videos de los astronautas que viajaron a la Luna, su movimiento es mucho más lento en sentido vertical, y los de la estación espacial solo flotan. Tenemos también al electromagnetismo. ¿Alguna vez habrás jugado con algún imán y te darás cuenta cómo se atraen unos polos y otros se repelen? Esto es un ejemplo básico. Antes eran teorías separadas, electricidad y magnetismo, pero lograron unirlas en una misma ley. El sueño de todo científico es poder unificar las leyes. En este caso lo lograron. Las cargas eléctricas las podemos considerar como partículas cargadas hacia un sentido, que generan campos que pueden atraer o repeler. Es muy interesante esto, porque nuestro cuerpo funciona en miniatura en base a esta fuerza. La tercera, la fuerza nuclear fuerte. Esta permite que los neutrones y los protones, que forman el núcleo de los átomos, se mantengan juntos y por ende se mantengan de forma estable. Y por último, tenemos la fuerza nuclear débil, llamada así porque tiene menor fuerza que la anterior de una manera considerable. Puede generar emisión de radiaciones desintegrando partículas. Esta es la razón por la cual el Sol emite luz. Existe una quinta, la interacción de Higgs, propuesta recientemente, que es la que les otorga masa a las partículas. Estas interacciones o fuerzas son las responsables de que el universo se comporte como es ahora. Si elimináramos una, todo cambiaría radicalmente. Imaginen que desapareciera la gravedad. Volaríamos hacia el espacio. Dejaríamos de darle la vuelta al Sol. Moriríamos al instante. Imaginen que al principio el universo estaba reunido en un punto muy pequeño, con una alta densidad que luego se expandió con una gran explosión. Hace poco, era un misterio describir cómo fue el universo tras el Big Bang. Pero las pruebas en las máquinas de aceleración de partículas muestran aquel instante. En el primer tiempo de Planck, los quarks y gluones, que son subpartículas atómicas trillones de veces más pequeñas que un protón y un neutrón, aún no existían. Estos son subcomponentes de los átomos. Imaginen que un neutrón es un objeto que está formado por varias esferas pequeñas. Un ejemplo hipotético, ya que no es algo exacto. Esas esferas pequeñas serían las partículas que lo compondrían. Pero desde el segundo al octavo Planck, estas se crearon. Era un líquido denso, hirviente, de subpartículas a 4 trillones de grados en un universo vacío. Un punto muy pequeño, pero muy caliente, que daría vida y forma al resto. Génesis, capítulo 1, versículo 2. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Del tiempo de Planck 8 al 12, se dio la separación de las dos fuerzas nucleares, iniciando la etapa inflacionaria, creciendo en instantes el universo, mientras empezó a enfriarse. Tras el Planck 12, ya era del tamaño del sistema solar. Del Planck 24 al 43, las uniones de aquellas partículas crearon los protones y los neutrones.